ver, ¿qué es la filosofía? Para muchos, seguro que esta pregunta les trae a la mente imágenes de libros súper densos o debates que parecen no ir a ninguna parte. Pero, ¿y si la filosofía no fuera un montón de respuestas, sino más bien una forma de viajar? Hoy vamos a explorar esta idea con la mirada súper lúcida del profesor chileno Agustín Scuela. Vamos a intentar entender qué es realmente la filosofía y por qué quizá o importa más que nunca. Escuela arranca con una observación que, la verdad, es demoledora. La filosofía, que antes tenía un lugar central en las librerías, parece que ha sido desplazada por respuestas rápidas y soluciones fáciles. Esto refleja lo que él llama la indiferencia moderna. ¿Será que ahora preferimos soluciones en lugar de problemas y respuestas rápidas en vez de más preguntas? Da para pensar, ¿eh? Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, la que muchísima gente se hace, a veces con un poco de escepticismo. Pero bueno, ¿para qué sirve todo esto? ¿Tiene algún valor práctico en un mundo que va a toda velocidad y que nos pide resultados para ayer? Esa es la duda que vamos a intentar despejar. Para responder, vamos a seguir a este mapa. Primero veremos por qué es una actividad tan incomprendida. Después, viajaremos a su origen, a ese amor a la sabiduría. Luego, nos meteremos de lleno con la idea de que es inútil. Descubriremos que es como un viaje de preguntas. Y al final, llegaremos a una definición muy potente. La filosofía como el arte de tensar la inteligencia. Bueno, empecemos por el principio, el gran malentendido. La filosofía siempre ha generado como sentimientos encontrados. Por un lado, admiración, pero por otro, rechazo o incluso desprecio. Pero hoy, como dice Escuela, lo que parece que domina es la indiferencia, que es casi peor. Y lo más fascinante es que esta tensión existe incluso entre los propios filósofos. Miren, por un lado tenemos a Marx, que decía, basta de explicar el mundo, hay que cambiarlo. Y en la otra esquina, alguien como Thomas Nagel, que defiende que el verdadero valor de la filosofía está en la comprensión, no en su efecto práctico. ¿Cambiar o comprender? Esa es la gran pregunta que define el debate. Para empezar a resolver este misterio, la primera pista, como casi siempre, está en el origen mismo de la palabra. Así que vamos a viajar a sus raíces griegas para descubrir qué significaba en realidad. Filosofía, como suena, viene del griego. Se compone de philos, que podemos traducir como amor, amistad o gusto, y sofía, que es sabiduría. Así de simple. En su forma más pura, la filosofía es eso, el amor o el gusto por la sabiduría, por un saber que se considera superior. Y ojo, que este es un cambio de perspectiva radical. Pensadores como Pitágoras hicieron algo increíble. Se negaron a que los llamaran sofos, o sea, sabios, gente que ya tenía la verdad. En vez de eso, se llamaron a sí mismos filósofos, simples amantes o buscadores de la sabiduría. Es un acto de humildad que lo define todo. El filósofo no es el que sabe, es el que busca saber. Ahora sí, vamos a meternos con la crítica más común de todas, la inutilidad. ¿De qué sirve una disciplina que no produce nada que se pueda tocar o medir? Bueno, aquí es donde la propia filosofía nos da una vuelta de tuerca increíble. Martin Heidegger soltó esta idea tan provocadora. Dijo que la filosofía puede ser inútil, pero al mismo tiempo señorial. A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué significa señorial? ¿Algo como elitista o noble? La clave en realidad está en cómo entendemos la palabra útil. El académico Carlos Peña nos ayuda a entender esto con una distinción súper clara. Por un lado está la utilidad instrumental, hacer algo para conseguir un fin. Por ejemplo, usar un martillo para clavar un clavo. Pero por otro lado están las cosas que hacemos por algo, o sea, de forma desinteresada, por el simple gusto de hacerlas, como escuchar música o charlar con un amigo. Pues bien, la filosofía está en esta segunda categoría. Así que, al final, resulta que su aparente inutilidad es en realidad su mayor fortaleza. Como no es una herramienta para un fin concreto, la filosofía es libre, no le sirve a ningún poder ni a ningún propósito externo, solo a la búsqueda del entendimiento por sí mismo. Y esa es su verdadera condición señorial. Bien, si la filosofía no se define ni por sus respuestas ni por su utilidad, entonces, ¿qué es lo que la define? Pues su método. Y su método es básicamente el arte de preguntar. El pensador Isaiah Berlin nos da un mapa genial para entender esto. Él dice que hay como 3 canastas de preguntas.
En la primera están las empíricas, las que se responden con la ciencia y la observación. En la segunda, las formales, que se resuelven con la lógica y las mates. Pero la tercera canasta es la más interesante, la de las preguntas filosóficas. Esas preguntas tan raras que, sinceramente, no sabemos ni por dónde empezar a buscar la respuesta. Miren esta comparación que lo deja clarísimo. Podemos responder qué es un calendario de forma empírica, un sistema para organizar días, semanas, etc. Fácil. Pero si preguntamos ¿y qué es el tiempo? Ahí nos quedamos en blanco. No hay un laboratorio ni una fórmula que nos dé la respuesta. Justo en esa perplejidad, ahí empieza la filosofía. Goethe lo resumió de una manera brillante. Sugirió que nuestra tarea no es tanto resolver todos los enigmas, sino darnos cuenta de dónde empiezan los problemas de verdad, saber formularlos con claridad y a partir de ahí razonar. A partir de aquí, Escuella nos propone algo muy chulo, ver la filosofía a través de metáforas. La primera es la del viaje. Pero ojo, no es un viaje cualquiera, es un viaje de ida sin billete de vuelta. Pensemos un momento en la diferencia entre un turista y un viajero. El turista siempre tiene en la cabeza la vuelta a casa. El viajero, en cambio, se sumerge en el camino, sin un destino final fijo, pues el filósofo, en este sentido, es un viajero, no un turista del pensamiento. Pero espera, que hay una segunda metáfora, quizás todavía más profunda. La filosofía también se parece mucho a estar en un laberinto, un espacio donde uno busca salidas, toma decisiones y a veces avanza a ciegas. Y aquí está la esencia de esta metáfora. En filosofía, justo cuando crees que has encontrado una salida, una respuesta, ¡zas!, te das cuenta de que esa salida simplemente te ha llevado a un laberinto nuevo y seguramente más complejo. Cada respuesta abre un montón de preguntas nuevas. Y con todo esto en la mochila, llegamos a la gran síntesis de Escuella, que junta todas estas ideas para definir la filosofía como una actividad muy específica y exigente. Para Escuella, la filosofía es una actividad que se apoya en 3 pilares. Primero, es intelectual, porque se basa en la razón. Segundo, es reflexiva, porque es un pensamiento que se piensa a sí mismo, como una especie de conversación de la humanidad a lo largo de los siglos. Y sobre todo es crítica. Su lema podría ser el que decía el filósofo Mario Bunge: duda antes de dar tu conformidad. Y toda esta idea queda perfectamente resumida en esta frase del filósofo chileno Jorge Millas. Filosofar es poner en tensión la inteligencia, pero no para agobiarla, sino para despertarla, para llevar nuestro razonamiento hasta sus últimas consecuencias y ver qué encontramos más allá. Entonces, si la filosofía no es un montón de respuestas, sino un viaje, un laberinto, una conversación que nunca termina, a lo mejor la pregunta más importante no es qué es la filosofía, sino más bien, ¿por dónde se empieza? Si todo arranca con una pregunta, la cuestión es, ¿cuál es la primera que de verdad vale la pena hacerse?